Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el área entre gráficas de funciones. En los videos anteriores hemos estado hablando de una de las aplicaciones de la integral. Empezamos con una de las aplicaciones, son el cálculo de áreas, ¿no? Entonces comenzamos platicando acerca de las áreas geométricas, aquellas áreas que estaban debajo de una función. En este caso, ahora vamos a hablar de la situación cuando tenemos un área delimitada entre dos gráficas, ¿no? Entonces, en este caso, para hablar acerca de esto, vamos a tomar las siguientes consideraciones. Vamos a tener dos funciones, f y g, dos funciones continuas y no negativas en el intervalo AB, tal que f de x es mayor o igual que g de x para cualquier x en el intervalo, ¿no? Es decir, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos funciones que son continuas en un intervalo, en un intervalo AB. Nos pide también que la función f de x siempre sea mayor o igual que g de x para cualquier x en el intervalo, es decir, que la gráfica de la función siempre esté por encima de la parte de g de x. Entonces, en este caso estamos pidiendo también que sean no negativas, ¿no? Entonces, ambas funciones están por encima del eje de las x. Entonces, nosotros tenemos este caso. Aquí el problema, o aquí la situación, es encontrar el área entre esas dos funciones. Es decir, lo que yo voy a necesitar es calcular esta área que a mí me aparece aquí, ¿no? Esta área que delimita o que está entre estas dos funciones. Mi problema va a ser encontrar o calcular esa área que estoy delimitando aquí, esta área rayada en azul. ¿Cómo lo hacemos? Con la definición de la parte de la integral. Nosotros sabemos que cuando nosotros obviamente aquí en esta parte lo que voy a calcular, yo sé que al calcular la integral de f de x, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo calculo la integral de f de x desde a hasta b, estoy calculando un área, ¿no? ¿Cuál área? Cuando yo calculo la integral de f de x, lo que estoy haciendo es calcular la integral que está debajo, o el área que está debajo de esta función. ¿Desde dónde? Desde mi función hasta el eje positivo, hasta el eje de las x, ¿no? Entonces, en la integral, esta integral de f de x desde a hasta b, lo que me hace es calcular toda esta región que tenemos aquí, toda esta región en verde, ¿no? Para que se entienda, vamos a, ya eliminé la función, ahorita lo pongo otra vez, ¿no? Para que se entienda, vamos a para que se entienda. Entonces aquí ya saben, ¿no? cuál fue el problema. Es encontrar esta área que nosotros tenemos aquí, esta área que lo delimita aquí. Entonces, cuando yo calculo la integral de a b de f de x, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calcular toda esta integral, toda esta área, ¿no? El área de la función hasta el eje de las x, ¿y se ve? O sea, cuando yo calculo la integral de f de x, lo que encuentro es el área bajo esa curva, bajo f de x. Entonces calculo esta parte que está en verde. Ahora, cuando yo calculo, esta es, pues le denominamos un área, ¿no? Cuando yo calculo el área desde a hasta b de g de x, la función g de x, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calcular esta área, ¿no? El área que está debajo de esa función. ¿Desde dónde? Debajo de la función hasta el eje de las x, ¿no? Ahora sí se alcanza a ver.
Entonces, si a mí lo que me interesa es calcular esta área que tengo aquí, en términos de estas áreas que yo calculé, ¿cómo sería? Es decir, esta área que está aquí, esta área, la voy a poner aquí con el verde clarito. Bueno, de hecho debí ponerle otro color, ¿no? Pero de todas formas así se va a entender. Esta área que está aquí en este verde es toda el área que calculo, toda área que está rayada en verde, esta de aquí, menos el área que está en rojo, ¿no? ¿Sí se ve? Es decir, el área que yo tengo aquí, que quiero calcular, es toda el área que yo calculé de la integral esta de f de x, menos este pedazo que yo tengo aquí en rojo, pero ese pedazo, esa área que está en rojo, que es la integral de a hasta b de g de x, ¿no? Obviamente aquí, pues aquí falta el diferencial, ¿no? En las dos falta el diferencial. Ajá. Tiene que ser el área en verde, y aquí tiene que ser el área en rojo. Ajá, este es el área en rojo. Entonces el área entre las dos curvas, que le voy a denominar vamos a ponerle así, está de ese color, va a ser igual a, pues como ya lo observamos, ¿no? El área, toda esta área de verde rayada, que es la integral de a hasta b de f de x respecto de x, menos esta área en rojo que yo estoy calculando aquí, que es esa área rojo que era, pues la integral de a hasta b de qué, de g de x respecto a x, ¿no? Entonces el área entre las dos curvas, pues simplemente, que sería, esto lo puedo, por las propiedades de la integral, pues esto se puede escribir de esta forma, ¿no? F de x menos g de x diferencial de x. Entonces cuando yo quiero encontrar el área delimitada por dos funciones, lo único que tengo que hacer es calcular el área de esta nueva función. Esta nueva función le podemos denominar h, ¿no? Le podemos denominar h, pero h, ¿qué es? Pues simplemente es la diferencia de la función que está arriba menos la función que está abajo. Ajá. Me gusta, pero me asusta. ¿Sí se ve? Ok, entonces, fíjense, el área entre las dos funciones, pues simplemente va a ser la integral de a hasta b de la diferencia de dos funciones, ¿no? La función que está arriba, la cuota superior, que es la función que siempre está arriba de ella, menos la función que está abajo, ¿no? La función g de x. Entonces cuando yo quiera calcular esta área, pues simplemente pongo la nueva función, que es la diferencia de ellas dos, e integro. Ajá, matemáticamente, o si le queremos dar si nosotros le queremos dar una explicación o verificar el razonamiento anterior de una forma más más elegante, podemos hacerlo como tratamos con la parte de la integral de Riemann, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, entonces para justificar eso tenemos esta gráfica, ¿no? Vamos a justificar lo que hicimos observando las áreas. Vamos a justificarlo mediante el procedimiento de lo que hacía, o de lo que hicimos cuando vimos las sumas de Riemann.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues recuerden, nosotros tenemos que hacer una partición de este intervalo, ¿no? Es decir, tenemos que dividirlo en n intervalos. Entonces, una partición, este sería el x0, x1, aquí haría el x1, bueno, dependiendo aquí el x1, este sería el x2 y así, xn, ¿no? Es igual a xn. Dividimos todo el intervalo, este intervalo en n pedacitos de el mismo ancho. ¿Cuánto vale? De cierto espesor, ¿cuánto? De cierto ancho es delta x. Entonces tomamos, por ejemplo, hagamos de cuenta que vamos a tomar este rectangulito que nosotros tenemos aquí. Este rectangulito que tenemos aquí, lo dividimos particionamos este intervalo en n pedazos, ¿no? Entonces tomamos el iésimo, tomamos el iésimo rectángulo en el que dividimos, o el iésimo pedazo, entonces este sería i menos 1, entonces tomamos el iésimo, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces lo que hacemos es, obviamente este ancho dijimos que vale delta x, ¿no? Recordemos ese delta x, pues está dado como delta x, el ancho delta x es igual a b menos a entre n, ¿no? Este delta x, todos estos intervalos tienen el mismo ancho, que es delta x. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es aproximar esto. Obviamente son curvas, estos son pequeños pedazos infinitesimales, pedazos muy pequeños. Entonces cuando son muy pequeños, esta parte de aquí se puede aproximar, bueno, independientemente sean pequeños, ¿no? Mientras más pequeño sea la aproximación es mejor, pero aunque no sean tan pequeños, este pedazo que tenemos aquí lo podemos aproximar por un rectángulo que tiene de base, ¿cuánto? Delta x, ¿no? Y tiene de altura, ¿cuánto vale esta altura de aquí? Aquí supongamos esta altura que tiene f de xy, donde este es f de x y asterisco, ¿no? Donde xy asterisco es un valor, es un punto, un valor de x que pertenece al intervalo, este intervalo, al iésimo intervalo, ¿no? Y menos 1 y. Entonces la altura de esto, esta de acá de altura va a ser f de x y asterisco, ¿no? Pero esta altura de f de x y asterisco es desde aquí hasta acá. Aquí tenemos esta altura, en este mismo punto que tomamos va a ser x de g de x y asterisco. Entonces esta altura, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si la altura f de x y asterisco es desde aquí hasta acá, y la altura de g de x y asterisco es de aquí hasta acá, entonces esta altura pues simplemente es la diferencia de estas dos alturas, ¿no? Entonces este rectángulo que tiene aquí, este rectángulo que tenemos aquí, tiene base, tiene una cierta área, ¿no? Este rectángulo pues es una área, le ponemos, ¿cómo le denotamos? Como una cierta área delta a i, ¿no? Es una cierta área de aquí. Entonces esa área va a ser pues la base por altura, ¿no? Es un rectángulo, entonces su área va a ser la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? La base dijimos que valía delta x, ¿no? Delta x. ¿Y cuánto vale la altura? La altura dijimos que valía f de x y asterisco menos g de x y asterisco, ¿no? Y le pongo f de x y asterisco que pertenece, cualquier punto que pertenezca a este intervalo, porque obviamente, como ustedes saben, pues ya existen varias formas de calcular o aproximar estos rectángulos, ¿no?
aparte del punto medio, el supremo, el ínfimo, entonces existen varias formas de aproximarlo, entonces por eso f de x y es cualquier valor de este intervalo. Entonces la altura queda dada por esta expresión, el área va a ser la base por la altura, la base es delta x, la altura f de x y asterisco menos g de y asterisco, que es la diferencia de esta altura, ¿no? Es eso lo que tenemos. Ok, entonces pues una aproximación o el área total aproximada sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, es decir, vamos a sumar todos los rectangulitos estos de qué, de f de x y asterisco menos g de y asterisco y todo multiplicado por el delta x. Esta sería una aproximación de la suma de todos estos rectangulitos, ¿no? Esta sería un solo rectangulito, entonces toda la suma o toda el área sería la primera aproximación, esta, sumar todos los triangulitos. Pero recordemos entonces, cuando nosotros hacemos el límite, cuando n tiende a infinito, esa aproximación deja de ser una aproximación y se convierte en el área total, ¿no? Hacemos que el número de rectángulos tiende a infinito, entonces eso implica que este delta x tiende a 0, ¿no? Entonces ustedes recuerdan, bueno, tal vez no lo noten desde aquí, pero lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito desde igual a 1 hasta n de f de x y asterisco por delta x menos, aquí es menos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de g de x y asterisco por delta x. Y si nosotros recordamos, ahora sí de aquí se ve claramente, ¿no? Entonces esto es el área, ¿no? Entonces de aquí sí se ve ya claramente esta parte que tenemos aquí, que es, pues es como se define la integral de a b de qué, de f de x respecto a x, ¿no? Y esta parte que tenemos aquí, pues es como se definiría la integral de a hasta b de qué, ahora la función g de x respecto a x, ¿no? Entonces por propiedades de la integral, pues esto simplemente lo podemos poner como la integral de a b de qué, de f de x menos g de x respecto a x. Y si ustedes se fijan, es lo que habíamos deducido, ¿no? A partir de observar los segmentos o las partes de área que estaban involucradas. El área total entre estas dos funciones es la integral de a b de f de x menos g de x respecto a x. Y aquí lo que calculamos fue que el área total era la integral de a b de f de x menos g de x respecto a x, ¿no? Me impacta. Entonces parece ser que ya lo pudimos justificar de una forma un poco más elegante, ¿no? Que de hecho no es una demostración como tal, pero pues es una justificación para esto que nosotros encontramos aquí, ¿no? Sí, es una justificación un poco más lógica para esto de lo que nosotros encontramos aquí.
Bueno, entonces cuando nosotros tenemos este tipo de problemas de encontrar el área entre dos funciones, pues simplemente tenemos que decidir o tenemos que ver cuál es la parte que la gráfica que va arriba y restarle la parte que va abajo, y a eso la integramos, ¿no? Entonces en ocasiones es un verdadero problema estar viendo cuál gráfica va arriba y cuál gráfica va abajo. Ajá. Porque de hecho, y aquí se ve mejor, ¿no? Siempre lo que nosotros vamos a hacer es sumar estos pequeños rectángulos, ¿no? Entonces a lo que vamos a sumar siempre es la diferencia o la distancia que hay en las alturas. Siempre vamos a sumar la distancia que hay entre f de x y esta altura, f de x y g de x. Entonces, si ustedes recuerdan, independientemente si yo me equivocara y pusiera en mi integral al revés, g de x menos f de x, pues lo único que estoy haciendo es tomar un valor negativo. Entonces para que se entienda, lo que estamos interesados es obtener esta altura, ¿no? Esta distancia desde el punto de f de x al punto g de x. Ajá. Entonces, independientemente de cuál vaya arriba o cuál vaya abajo, hay un criterio que nosotros sabemos o que nosotros ya entendemos, que dados dos puntos, cómo calculamos la distancia que hay entre uno y el otro. Es con el valor absoluto, ¿no? Es decir, el valor absoluto de A menos B. Lo que me está diciendo cuando yo calculo el valor absoluto de A menos B es la distancia que hay entre A y B. Entonces, para no estar, como a mí lo que me importa realmente es la distancia esta y esta entre f de x y g de x, no me importa cuál esté arriba. En el valor absoluto, de hecho, también no importa lo mismo, no importa quién sea mayor que otro, ¿no? Porque, por ejemplo, para que se acabe de entender la idea, el valor absoluto de 5 menos 3. ¿Cuánto es 5 menos 3? Es 2, ¿no? 2 quiere decir que la distancia que hay de 5 a 3 es de 2 unidades. Es como si lo viéramos en la recta numérica, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo tomo el valor absoluto ahora de 3 menos 5? Lo que me dice es cuál es la distancia que hay de 3 a 5, ¿cuánto sería? Pues sería 2, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Valor absoluto de 3 menos 5, ¿cuánto es? 3 menos 5 es menos 2. El valor absoluto de menos 2, pues es 2. Entonces, en este caso, aunque yo no sepa, aquí lo que me restringe es que pide que f de x siempre sea mayor que g de x, es decir, yo tengo que considerar desde un principio cuál va arriba y cuál va abajo. Entonces, para evitarme ese problema, si yo no sé o no quiero calcular cuál va arriba o cuál abajo, pues simplemente, como a mí lo que me importa es esta distancia de uno al otro, pues simplemente hago el valor absoluto de qué, es decir, dadas dos funciones, el área que va a estar entre estas dos funciones, desde un intervalo A hasta un intervalo B, pues simplemente va a ser el valor absoluto de f de x menos g de x, y ahora sí respecto a x. Maravillosa jugada. Ajá. Entonces, en este caso, si yo le pongo el valor absoluto, a mí ya no me importa cuál vaya arriba o cuál vaya abajo, porque en esta definición que nosotros habíamos encontrado, forzosamente, en esta que hemos encontrado, f de x menos g de x, forzosamente pedía que f de x fuera la que estuviera arriba, ¿no? Pero como les digo, en ocasiones yo no sé cuál vaya arriba, o simplemente es un dato que es irrelevante, ¿no? Porque lo que a mí me importa, pues simplemente es la distancia de uno respecto al otro.
independientemente de cuál esté arriba. Entonces para eso pues simplemente esta sería, para no estar viendo cuál de las funciones es la que está, cuál de las funciones es la que está arriba o cuál está abajo, pues simplemente pongo valor absoluto y se acabó, ¿no? Elimino el problema. Lo vamos a ver en un video, con un ejemplo, ¿no? En un video posterior vamos a ver que da lo mismo si calculamos f de x menos g de x e integramos, y si calculamos g de x menos f de x va a salir simplemente el negativo de f de x menos g de x. Con el valor absoluto nos sale el mismo resultado. Entonces esta es una expresión más general. Si yo no quiero saber o yo no sé cuál está arriba de la otra, simplemente le pongo el valor absoluto y pongo el orden como yo quiera. Al fin el valor absoluto me va a salvar de quién vaya primero o quién vaya después. Lo importante es la distancia entre uno y otro, ¿no? Como lo vimos aquí. Lo importante aquí en este es calcular estas distancias siempre, estas. Y esta distancia, ¿cómo es? Pues la distancia que hay entre uno y otro. Y esa distancia pues me lo dice el valor absoluto. Entonces, y otra cosa también bastante importante, cuando nosotros empezamos pedimos que sean no negativas, es decir, que todas las expresiones estén por arriba de la función, arriba del valor del eje de x, ¿no? Entonces si nosotros supongamos ahora tenemos en algún problema, aparece este tipo de problemas, ¿no? Supongamos que aparece este tipo de problemas. Una función f de x y otra función g de x. Aquí ya no se cumple, y que sea el intervalo, desde el intervalo a, obviamente va a ser desde los puntos de intersección, ¿no? Este a va a ser uno de los puntos de intersección y este b pues va a ser otro punto de intersección, ¿no? Entonces eso es, los puntos de intersección son los que me dan el tamaño del intervalo, porque es el área que queda entre las dos funciones. Ok, entonces supongamos aquí ya no se cumple la condición de acá arriba, ¿no? Ya no son positivas, más bien ya no son no negativas, ¿no? Es decir, ya no se cumple esa restricción. Entonces ya no sirve todo este análisis que hicimos, pues con esta parte de aquí, con esta parte de aquí ya no se cumple, pero con el valor absoluto vamos a ver realmente qué es lo que estamos calculando. Recuerden, nosotros lo que calculamos es pequeños triangulitos, ¿no? Y entonces lo que a nosotros nos importa, pues simplemente el triangulito es esta altura, y esta altura que nosotros tenemos aquí, esta altura, ¿cuánto es? Pues simplemente sigue siendo el valor absoluto de f de x menos g de x, ¿no? Es como si ustedes tuvieran medio. Están en la recta, tienen aquí el menos 1, menos 2, menos 3. Quieren calcular la distancia que hay entre el punto menos 1 y menos 3, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre 1 y menos 3, pues quedamos que el valor absoluto es menos 1, o lo ponemos así, a menos b, es la distancia que hay entre a y b. Entonces la distancia que hay entre menos 1 y menos 3, ¿cómo sería? Pues la distancia que hay entre menos 1 menos 3. Esto es menos 1, menos por menos me va a dar más, y queda menos 1 más 3 es 2, ¿no? El valor absoluto de 2 es 2. Entonces, supongamos que ahora yo lo pongo al revés, la distancia que hay desde menos 3 a menos 1. ¿Cuánto vale esto? El valor absoluto
Es menos 3, menos por menos me va a dar más 1. El valor absoluto de menos 3 más 1 es menos 2, ¿no? El valor absoluto de menos 2 es 2, entonces es independiente. Yo cuando calculo esta distancia, pues simplemente el valor absoluto de A, y ya lo demostramos, ¿no? El valor absoluto de A menos B es igual al valor absoluto de B menos A. ¿Por qué? Porque esto lo que me dice es la distancia entre A y B, entonces simplemente a quien ponga primero no importa, porque es la misma distancia, ¿no? Lo que quiero es esta distancia. Entonces, para cuando nosotros tenemos este caso de que ya no cumplan que sean positivas en todo el intervalo, aún así se sigue cumpliendo siempre esta relación. Si le ponemos el valor absoluto, esta parte del valor absoluto, aparte de que me libra de saber cuál va arriba y cuál va abajo, también me permite calcular este tipo de integrales cuando tenemos funciones debajo del eje positivo, debajo del eje de las X, ¿no? Es decir, cuando tenemos funciones negativas. ¡Magnífico! 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 Entonces, de ahora en adelante, cuando necesitemos calcular el área entre dos funciones para evitarnos problemas, pues simplemente le ponemos que es la integral de A a B, ¿de qué? Del valor absoluto de la diferencia de funciones, ¿no? Recuerden, esto es lo mismo que A B del valor absoluto de g de x menos f de x. Como ya vimos, da lo mismo quien vaya primero, entonces con esto pues ya me quito de estar buscando quién va arriba y quién va abajo. Simplemente yo pongo mis funciones, hago la diferencia una de la otra e integro y se acabó, ¿no? Sustituyo de acuerdo al teorema fundamental del cálculo y simplemente hago mis operaciones y encuentro esa área, ¿no? Entonces esta es la parte importante, ¿no? El área entre dos funciones pues simplemente va a ser la integral de A hasta B, donde A y B, ¿qué son? Pues son los puntos de intersección, ¿no? Porque los puntos de intersección son los que cierran esa área entre las dos funciones, ¿no? Entonces A y B van a ser los puntos de intersección entre esas dos funciones, de la función f y g, y entonces simplemente es la integral, el área total entre esas dos funciones es la integral desde A hasta B de el valor absoluto de la diferencia de estas funciones, ¿no? Respecto a x, ¿sí? Se acabó sin problema, resolvemos los ejercicios, ¿no? Entonces, esta parte del valor absoluto, que de hecho varias de las literaturas, no sé por qué siempre piden esto, ¿no? Que f sea mayor que g. Entonces, poniendo el valor absoluto, pues ya implica, nos quitamos eso de estar buscando quién es mayor que el otro, ¿no? Mucho más rápido. Ajá. Entonces, espero que se les haya entendido. Entonces, recuerden, conclusión, ya para que nos vayamos. Si tenemos dos funciones, el área entre estas dos funciones, el área que se genera entre estas dos funciones, pues simplemente esta área va a ser que la integral de A hasta B, donde A y B son los puntos de intersección, ¿de qué? Del valor absoluto de f de x menos g de x, es decir, el valor absoluto de la diferencia de las funciones respecto a x, y con esto encuentro el área. Ajá. Está fácil, ¿no? Entonces ya sabemos cómo calcular áreas entre funciones a partir de ahora. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado el video. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y ánimo, bye.